El modelo del universo de plasma. Cósmica y ciencia. Podemos ver también en el firmamento una aurora que es plasma cósmico, recordándonos el tiempo cuando nuestro mundo nació del plasma, porque en el principio era el plasma. James Allen, en la conferencia que dio cuando recogió el premio Nobel en 1970. En contraste con el dogma prevaleciente del Big Bang, existe el modelo del universo de plasma, cercano en principio a la ciencia cósmica. Más del 99% de la materia del universo es plasma, gases calientes, conductores eléctricos, donde los electrones son desnudados de los átomos por el intenso calor, permitiéndoles fluir libremente. Los plasmas son conductores de electricidad y por lo tanto son afectados por los campos magnéticos. En el modelo del universo de plasma, el espacio interestelar está lleno de patrones cruzados de materia, plasmas energéticos, con corrientes y campos electromagnéticos de largo alcance. Mientras el Big Bang busca explicar con un misterioso cataclismo en el remoto pasado, la teoría del plasma atribuye a procesos eléctricos y magnéticos que ocurren en el universo de hoy. La ciencia cósmica afirma que la creación es continua y que el universo siempre está evolucionando. Lo que la ciencia cósmica define como el Rang no es un factor singular que engendra la cosmología, sino uno múltiple. El ciclo de 13.700 millones de años del que estamos dando cuenta es solo un único de un número infinito de tales ciclos recurrentes que ocurren simultáneamente en muchos universos y en diferentes etapas del devenir y del retorno. En los años 1930, el físico sueco James Allen desarrolló la electrodinámica cósmica para explicar el plasma y así estableció el modelo del universo de plasma. Alexei Dmitriev de la Academia Rusa de Ciencias Novosibirsk fue un investigador, que contribuyó al modelo de plasma con sus estudios solares y de la heliosfera. La teoría de la electrodinámica cósmica de Alfvén está basada en la prominencia solar de las auroras de la Tierra, basada en hechos de la realidad, que afectan nuestras vidas. En vez de probar o desaprobar hipotéticos constructos ideados de átomos estallados. Las premisas de la ciencia cósmica. El propósito de la ciencia cósmica es aprender, de enseñar y de demostrar las formas de la creación para que nos puedan acompañar en nuestro viaje de regreso a la fuente. La ciencia cósmica es para devolvernos al poder autónomo de investigación, mostrándonos nuestro propio propósito y programa cósmicamente construido. Es para mostrarnos exactamente cómo estamos individual y colectivamente enchufados al show cósmico.
la ciencia cósmica empieza con las siguientes premisas. La primera, energía. La segunda, electricidad. La tercera, electrónica. La cuarta, plasmas radiales. Y la quinta, etapas del partón cuantificado. En la primera premisa, la energía es entendida como el factor de interacción de un elemento o componente con otro elemento o componente. Aquí el éter es un componente y el Rang es otro. Las interacciones de los dos crean la primaria desasociación, que finalmente da origen a lo que se llama la mecánica cuántica. Esta es la primera etapa de la energía definitoria. Esta es la base estructural de la física, de acuerdo a la ciencia cósmica. En vez de hablar de física como tal, la ciencia cósmica se refiere a este entendimiento general de lo que podíamos llamar los bloques de construcción de la realidad, como una base estructural. Es importante entender cómo es construida la realidad, cómo la conocemos, de la energía a la electricidad, a la electrónica o líneas de fuerza electrónicas. Originalmente, la electrónica quiere decir el estudio de la interacción de los electrones. La electricidad es definida en ciencia cósmica como la creación de diferentes campos de fuerza o líneas de fuerza. Estas líneas de fuerza electrónica existen independientemente de los electrones. En la física moderna, la idea es que la electricidad es algo así como una función de los electrones. La ciencia cósmica dice que la electricidad es una función de las líneas de fuerza que existieron antes o que se originaron antes de la existencia de los electrones. Las líneas de fuerza electrónicas avanzan hacia corrientes de plasma radial de partículas cargadas eléctricamente que crean flujos electrónicos. Esto es porque la definición del agua universal no es precisamente agua, sino que es la cualidad de algo que tiene la capacidad de fluir. Los plasmas saturan el universo con electricidad, flujos eléctricos, campos electromagnéticos y líneas radiales de fuerza. Para entender las líneas de fuerza anteriores a la real creación de electrones, debemos entender el partón. A continuación, en la ciencia cósmica, el partón es la estructura elemental básica, construida de flujos electromagnéticos o líneas de fuerza que los cuanta primarios con variadas propiedades y cargas. Estos partones interactúan con los flujos del plasma radial para crear la realidad, efectivamente entendida como un espectro multidimensional. El partón no existe en la física moderna. Lo que queremos destacar en esta breve introducción de la cosmogénesis, de acuerdo a la ciencia cósmica, es que por contraste lo que pasa como ciencia autoritaria es no solo subjetivo, sino desprovisto de cualquier clase de referencia a más altas posibilidades dimensionales, mucho menos a la existencia de Dios. Además, no considera la mente como un factor generador en la naturaleza del universo. Si la ciencia moderna realmente creyera en una inteligencia maestra que creó el universo, entonces no sería necesario llegar a estar envueltos
en la construcción de cosmologías elaboradas. La creencia en un supremo creador cambia la naturaleza de las preguntas de los científicos modernos. Un cambio en la naturaleza, en las preguntas, cambiaría la naturaleza de lo que ellos están buscando, como también las respuestas recibidas. La ciencia cósmica no está interesada en los experimentos de la física, la química o la biología, sino que por el contrario está interesada en una sonda cuestionadora de premisas, métodos y definiciones que son usadas por estas ciencias. Desde el punto de vista de la ciencia cósmica, el universo existe como un número de conjuntos de categorías de cargas eléctricas o partones y plasmas que interactúan uno con otro en diferentes niveles o diferentes momentos en un proceso continuamente cosmológico. Estas interacciones hechas de diferentes capacitores de energía electrónica crean diferentes posibilidades o diferentes seres o niveles de funciones en el universo. Estas interacciones pueden ser encaminadas hacia arriba o hacia abajo y ser transducidas hacia otras formas. De este modo, el universo entero parece como un gran tablero de circuitos con variados puntos de conexión, representando la existencia de diferentes seres o entidades. Las diferentes cargas electrónicas entonces pasan a través de los puntos de conexión para crear un amplio rango de efectos, comúnmente llamados fenómenos. Cuando consideramos los fenómenos desde el punto de vista de la ciencia cósmica, parece como una experiencia DMT o una visión psicodélica. Desde este punto de vista, la realidad es percibida como un móvil y sinestésico calidoscopio de sensaciones, sin punto fijo o referencia, acompañando de una siempre cambiante narrativa psíquica, modificada de acuerdo a la inteligencia del perceptor. Los humanos rara vez somos capaces de percibir en esta forma naturalmente, porque espesos filtros conceptuales bloquean las percepciones puras, de modo que un árbol parece un árbol, o un humano parece un humano, de acuerdo a la interacción condicionada. Sin embargo, si un fenómeno es cuidadosamente estudiado, se desintegra en un compuesto de diferentes cargas electrónicas y líneas electrónicas de fuerza, todas las cuales están construidas con partones y electrones, girando a rápidas velocidades. Si el movimiento del spin se para, entonces el mundo visible desaparecería. El mundo fenoménico aparece a causa de la frecuencia del spin. La frecuencia electrónica y las cargas eléctricas, incluyendo la cuantificación de diferentes líneas de fuerza kármico-dármicas. A más altos niveles, si miras la astrofísica, la asimilación y la absorción de diferentes tipos de rayos rápidamente vibrantes emitidos desde diferentes sectores en la galaxia. Sea lo que se perciba, es realmente el producto del perceptor. Todos los componentes en el estudio del sistema solar de un planeta dado o de una forma de vida dada, tal como un ser humano, incluyendo las partículas genéticas, parapsicológicas, paranormales y aún plásmicas o atómicas, son también encontradas en la descripción compuesta de la estructura etérica del ser humano.
Sí, en la estructura etérica del ser humano. Con esta información puedes empezar a localizar las diferentes partes en la pantalla de una matriz de simultaneidades múltiples que ocurre instantáneamente. Sabemos que la única forma en que conocemos es porque estamos haciendo el conocimiento. Cuando la ciencia moderna intenta crear una historia de largo tiempo, prehumana, evita el uso de que finalmente somos quienes estamos percibiendo y juntando todo esto, y por lo tanto debemos ser el mayor efecto culminante de estos procesos, y no los fabricantes de teorías sobre este proceso. Debe de haber algún tipo de resonador cósmico sensitivo, instrumentando para experimentar la totalidad de un sistema de retroalimentación cósmica. Eso somos. La ciencia moderna llega acerca de esto cuando dice que el universo fue creado de modo que los humanos pudiéramos construir teorías acerca de sus leyes y principios y descubrirlos. Por otro lado, la ciencia cósmica dice que nosotros somos el universo. Nosotros somos el efecto sumatorio de todos los componentes resumidos, como la capacidad para ser cósmicamente conscientes. Esto significa que en nosotras la involución del espíritu es plenamente maximizada, mientras la evolución del retorno apenas ha comenzado. La definición maya de ser humano es como raíz vibratoria cósmica. Podemos oír la música de las esferas porque somos resonadores cósmicos, holones de afinación y raíces vibratorias. Esto significa que el orden entero del cosmos es hecho para vibrar con él, aunque pueda ser que nuestro receptor solo pueda recoger X cantidad de real espectro de frecuencias y resonancias vibratorias. No obstante, a través del sistema de sobretonos y de frecuencias vibracionales podemos ser puestos en contacto, al menos por analogía, con todo lo que existe. Todo lo que existe puede ser definido dentro de nuestro propio campo psicofisiológico, lo que nos regresa a donde empezamos, el estudio de la historia cósmica. En realidad, la ruptura entre teología y física fue solo una ilusión, alimentada por una creencia en la mecanización del tiempo, así como el universo no está construido por teorías, así su totalidad o valor sagrado nunca ha cesado de estar. Esta es la ciencia cósmica en espejo, sostenida por nosotras, para mirar en ella, mirando más allá del espejo. Si la realidad exhibe una consistencia holonómica y nosotras somos el espectro de la historia cósmica, entonces nosotras y todo lo perceptible e imperceptible comprende una totalidad integral. Cualquier investigación de la realidad basada en esta premisa creará una ciencia sagrada. Tal ciencia, basada en la totalidad cósmica, solo puede llevarnos a una construcción y elaboración del orden sagrado de la realidad. En esto yace la renovación del mundo. Crónicas de la Historia Cósmica, volumen 2, capítulo 7, página 152.